Estamos otra vez aquí en otra sesión de HCI CESI junto con mi compañera Valentina Zapata, que ella es estudiante de diseño de medios interactivos, y esta tarde vamos a hablar sobre los elementos de interacción. Hola Nicolás. Bueno, primero que todo, hay que responder la pregunta, ¿qué es la interacción? Bueno, Valentina, la interacción es todo lo que ocurre cuando un ser humano realiza una tarea utilizando tecnología informática de algún tipo. Eso también tiene mucho que ver con realizar tareas, pues las tareas a menudo están orientadas a objetivos como enviar un correo electrónico, grabar un CD, programar un termostato o ingresar un destino en un sistema de posicionamiento global. Pero a veces no hay un objetivo específico. El simple hecho de navegar por la web o charlar con amigos en un sitio de redes sociales es suficiente para calificar como una tarea. Así es, Nicolás. Si el usuario está involucrado en alguna actividad con tecnología informática, se está produciendo interacción. Añadiendo también que la mayoría de las tareas se sitúan en la banda cognitiva de la escala de tiempo de la acción humana de Newell. Las tareas se pueden clasificar en actos deliberados que duran 100 milisegundos, operaciones que duran un segundo y tareas unitarias que duran 10 segundos. Qué pena interrumpir, ¿vale? Pero es que de hecho la mayor parte de la investigación experimental en HCI se dirige a tareas de este tipo. Y esto es porque las tareas que se encuentran a un nivel superior pueden tomar de minutos e incluso meses en desarrollarse. Y en este orden de ideas nos sentaremos en el nivel inferior, es decir, la banda cognitiva, que son las tareas de corta duración, pues son las que son fáciles de estudiar. Claro, Nicolás, es que en ese nivel básico es en que la interacción implica que los humanos utilicen sus sensores y respondedores para monitorear y controlar dispositivos, máquinas y sistemas que incluyen tecnología informática. El hombre y la máquina interactúan en un circuito cerrado a través de controles y pantallas, que es el lado de la máquina, y conductas motoras sensoriales, que sería el lado humano. Ahí me gustaría añadir que en este modelo los términos entrada y salida se refieren a la máquina, de modo que las entradas son entradas que son controladas o manipuladas por salidas humanas, como las extremidades, incluyendo dedos, manos, brazos, piernas, pies, el habla, los sonidos articulares, los movimientos oculares, los parpadeos, la respiración e incluso las señales eléctricas corporales. Todo esto también puede servir como salidas humanas. Es verdad, de hecho, este abanico de posibilidades es muy útil para los usuarios que presentan algún tipo de discapacidad. Sin embargo, cabe resaltar que la historia del HCI comienza con la visión más clásica que se centra en el modelo de perillas ideales. Utilizando estos respondedores, el operador humano manipula controles o perillas, tal vez con un objetivo en mente, mientras involucra los sentidos para percibir el estado de un sistema en las pantallas o diales. Claro, en conclusión, todo esto es lo que ahora nos permite realizar tareas como terminar una aplicación en una computadora, minimizar una ventana, poner comida en un horno a microondas y calentarla durante 3 segundos en lugar de 3 minutos, o finalizar una llamada en un teléfono móvil. Bueno, con esto me despido y le cedo mi voz a Hilary, otra estudiante de diseño de medios interactivos, que nos va a contar un poco más sobre todo esto de los inicios de la interacción. Bueno, muchas gracias Nicolás por esta introducción. Y es que el camino del HCI apenas está comenzando en donde antiguamente, aproximadamente en los años 60, las computadoras apenas están iniciando este proceso de interacción con las personas, en donde eran muy limitadas. Pues teníamos a través de controles físicos las únicas interacciones para poder acceder a las respuestas que buscábamos en las pantallas. Estos controles físicos variaban, eso sí, pero tenían muy pocas opciones, ya que así, así como nosotros tenemos el teclado o el mouse, solo podíamos utilizar estos para una sola función. Esto cambió cuando, por ejemplo, en 1981 se lanzó la Cirrus Star, que fue el primer sistema informático en utilizar GUI, interfaz gráfica de usuario, y entre otros como ventanas, iconos y la interacción de un menú y un puntero. Esto nos facilitó demasiado, ya que nos ayudaba a manipular directamente elementos dentro de la pantalla. Y pues así como el usuario veía lo de la pantalla, podía utilizarlo. Esto se usaba como el sistema what you see is what you get. Continuando con este maravilloso invento,
nos ayudó bastante a que este sistema nos permitiera utilizar bastantes opciones dentro de la misma pantalla y tener acciones ilimitadas, tales como el Word. Aquí, por ejemplo, tenemos en una pequeña sección del computador bastantes iconos y botones que nos guían en la acción. Y esto también nos muestra el estado de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, pues si escribimos un artículo, podemos seleccionar la negrita, la itálica, incluso el subrayado y vemos la acción que se está realizando. Este mismo espacio se puede cambiar a insertar y nos da un abanico de posibilidades aún más grande. Continuando con esto, pues los controles físicos, aquí hay una división entre los controles físicos y los controles blandos. Los controles físicos nos ayudan a manipular también los controles blandos dentro de las interfaces. Estos son tales como el teclado, el mouse, el joystick, los interruptores, otro tipo de teclas. Y pues gracias a esto es que cada vez el avance de los computadores es aún mayor y podemos tener unas relaciones espaciales e investigarlas. Bueno, y a continuación daremos un vistazo a las relaciones espaciales de dichos controles y pantallas para poder ahondar más en este capítulo de HCI. En la siguiente sección hablaremos de la relación control-pantalla entre el movimiento del mouse y el cursor, ya que no es algo que los usuarios piensen mucho debido a que es una relación entre lo que hace un usuario y lo que experimenta, que normalmente es natural, fluida, intuitiva y eficiente. Estas relaciones a veces son denominadas mapeos, y también existen las relaciones dinámicas que describen cómo un controlador afecta la velocidad de la respuesta, y las relaciones físicas describen si la respuesta es un movimiento o una fuerza en el controlador. Ahora iniciaremos con las relaciones espaciales. En esta relación, el mapeo es congruente porque existe una correspondencia espacial exacta entre la entrada del controlador y la salida de la pantalla. Se mueve el mouse hacia la derecha y el cursor se moverá hacia la derecha, pero también se da que si el usuario mueve el usuario hacia adelante, el cursor se moverá hacia arriba, pero al igual que con el movimiento del lado a lado, es probable que los usuarios no piensen mucho en este movimiento o en esta acción. La relación espacial entre el mouse y el cursor se aprende muy rápidamente. El movimiento de izquierda a derecha es a lo largo del eje X, el movimiento de arriba hacia abajo se realiza a lo largo del eje Y, y el movimiento hacia adelante y atrás se realiza a lo largo del eje Z. Por supuesto, un cursor no puede moverse a lo largo del eje Z, pero sí con interacciones fáciles con 6D o F, que más adelante hablaremos de ellas. En este punto, es útil introducir etiquetas para examinar más a fondo las asignaciones espaciales entre los controladores de entrada y las pantallas de salida, pero esta elección de etiquetas es arbitraria. Sabemos también que si bien la exposición inicial a un mouse puede representar un problema y producir un apunte inexacto, con la práctica se aprende la relación y se mejora la precisión. Ahora bien, la descripción de las asignaciones del mouse cursor en un espacio tridimensional invita a un análisis más profundo de otras relaciones control-pantalla. Esto se justifica al menos porque HCI es más que una interacción de escritorio. La relación entre lo que hacemos y lo que obtenemos es de suma importancia, ya que el diseño de interfaces y técnicas de interacción deben de ser eficientes y transparentes. Una relación control-pantalla a 3 niveles, como vemos ahora mismo, en el momento A se mueve el control duro hacia adelante y mueve el control suave hacia arriba, lo que a su vez se mueve la vista de pantallas hacia abajo. En el momento B vemos los mapeos de visualización del control. En el siguiente paso para examinar las relaciones espaciales es expandir el espacio 3D para incluir la rotación alrededor del eje Z. Vemos un ejemplo de interacción 3D donde la congruencia es total alcanzada. Por supuesto, la profundidad o eje Z
se simula en la pantalla. Sin embargo, la figura que ilustramos en este momento, el objetivo de una interacción fácil de 6D o F o movimiento de 6 grados de libertad en un espacio. Como vemos en pantalla, en el momento A vemos el controlador de entrada de 6D o F y pantalla de 6D o F, como vería el usuario. Y en el momento B correspondería la visualización del control de 6D o F. Esto lleva un desafío al usuario, ya que los controladores tradicionales como un mouse solo detectan la traducción a lo largo del eje X y del eje Y. La congruencia espacial control-visualización no es posible, por lo que necesitan mapeos creativos para facilitar la interacción. Ya para finalizar este punto, las asignaciones espaciales entre los controles de entrada y las pantallas de salida son numerosas en HCI y las relaciones suelen ser complejas. Esta complejidad invita a pensar en el espacio del problema, buscar interacciones nuevas y potencialmente fáciles, y luego probarlas y compararlas a través de la investigación experimental. Ahora bien, hablaremos sobre la función de transferencia y ganancia de CD. La ganancia de CD representa la cantidad de movimiento en un objeto de visualización, como un cursor, para una cantidad determinada de movimiento en un control, o sea, el mouse. La ganancia de CD para un mouse y el cursor normalmente se establece en un panel de control. En este caso, la cantidad de movimiento del cursor depende de la velocidad del movimiento del mouse, así como del movimiento del controlador. Si el mouse se mueve rápidamente, la ganancia del CD aumenta. Si el mouse se mueve lentamente, la ganancia del CD disminuye. La investigación sobre la optimización de la ganancia de CD se remonta al menos a la década de 1940, cuando se desarrollaron los primeros joysticks electrónicos. Sin embargo, el problema de la optimización es más complicado de lo que parece. Durante los últimos 20 a 30 años, la ganancia de CD se ha investigado mucho en su aplicación a las interacciones con interfaz gráficas de usuario en sistemas informativos de escritorio. El objetivo de optimizar la velocidad y la precisión son problemáticas, debido a la compensación entre velocidad y precisión. Lo que mejora la velocidad tiende a empeorar la precisión y viceversa. Ahora bien, Alejo, ¿qué tal te parecen estos dos puntos anteriores que hemos mencionado? ¿Qué comentarios tienes al respecto? Ya sabemos que las relaciones espaciales son fundamentales para las interacciones de los usuarios con las tecnologías, ya que nos permiten una navegación intuitiva. Ya sé que los usuarios no piensan mucho en este tipo de acciones, sino tener en cuenta el espacio físico del usuario al momento de interactuar con nuestro sistema, ya que así vamos a permitir una mayor fluidez, funcionalidad y aprovechamiento de lo que nosotros proponemos en nuestros diseños. A continuación, hablaremos de otro aspecto que es fundamental en la interacción de nuestros usuarios, que es la latencia. La interacción hombre-computador es una relación bidireccional. Es un bucle cerrado donde emitimos órdenes en un sistema de entrada y recibimos respuesta en una pantalla de salida. Por esa razón es normal que se afecte la relación cuando la respuesta de la entrada se retrasa, que es lo que comúnmente conocemos como lag, lo cual en las tareas cotidianas suele ser insignificante, como cuando utilizamos el mouse o el teclado, pero que se hace bastante evidente en tareas de manipulación remota, donde el lag se puede ver a las conexiones mecánicas o a los retrasos en el canal de comunicación. El lag es común en Internet, donde después de una interacción debemos esperar algunos segundos a que cargue, como cuando damos clic a un link, lo cual a veces resulta frustrante. Esto representa un gran problema específicamente para la realidad virtual, que pretende hacer seguimiento de nuestros movimientos para que estos se vean reflejados en un entorno 3D simulado, haciendo así que si los cambios se ven reflejados en el entorno mucho después que el movimiento, se pierda demasiada fidelidad. La latencia se liga a la capacidad del software y el hardware. Los dispositivos de entrada suelen ser mostrados a velocidades fijas de entre 10 y 60 veces por segundo. La latencia aumenta de acuerdo a la sobrecarga del software. Por ejemplo, cuando una salida requiere un cálculo sustancial para la representación de los gráficos,
Se puede decir que es necesaria una mínima de 10 Hz para tener animaciones realistas. Pero existen diversos factores que hacen que hayan intervalos variables entre cada frame, razón por la cual los softwares de medir tiempos en operaciones de entrada o de salida de un sistema no se tienen en cuenta las acciones y respuestas en la interfaz. Por esa razón, la medición de esto se hace de forma externa, usando un balanceador con cámara de ultra rápida velocidad como el Poleus G para medir la relación entre el movimiento de entrada y la respuesta de salida. En la realidad virtual, lo que se suele hacer es que se llegan a tener hasta 6 dispositivos de muestreo que permiten que el lag sea inferior a 10 milisegundos tras cada muestreo. Pero entonces, ¿qué se muestrea? ¿Y qué de alguna forma es lo que está interfiriendo en nuestro sistema? Hablemos ahora de la propiedad detectada y el orden de control. Los dispositivos de entrada al momento de interactuar con un computador implican acciones tales como tocar, deslizar, presionar, sostener y mover. Estas propiedades son detectadas y transmitidas al ordenador en forma de datos para que sean procesadas. En dispositivos señaladores, usualmente es la posición, el desplazamiento y la fuerza. Un ejemplo de esto son los panes táctiles, las tabletas gráficas o las pantallas táctiles, donde se detecta la posición de la superficie digitalizadora, donde tomamos el eje X y Z como posición absoluta del punto de contacto. Con un mouse, por el contrario, la propiedad detectada es el desplazamiento, es decir, la cantidad de movimiento a lo largo del eje X y Z tras la última muestra, de la misma forma que con el touchpad de los portátiles. Los controles más comunes son los siguientes: posición, conocido también como el control de orden cero, y el control de velocidad. Con la posición detectada por el control, controlamos la posición del objeto en la vista de la pantalla. De la misma forma con la velocidad. La velocidad que percibe será la velocidad que tenga el objeto en nuestra interfaz. Un ejemplo muy común de este funcionamiento es el mouse. Para la detección de estas propiedades, también encontramos un dispositivo bastante común que es el joystick, el cual puede ser isotónico, o sea que se va a encargar de detectar la posición, o isométrico, que se va a centrar en detectar la fuerza, donde tenemos como ejemplo el joystick común de los mandos de los videojuegos, que se mueven desde un punto de pivote y mapean la posición, que luego se ve reflejado de la misma forma en nuestro sistema, al cual conocemos como isotónico, y el de algunas computadoras un poco más antiguas, donde entre las teclas del teclado encontrábamos un pequeño punto rojo, el cual mide la fuerza para determinar como respuesta cómo cambia la posición del objeto en la vista. Estos dispositivos es importante recordar que deben ser evaluados siempre en ambas variables, que también controlan la velocidad y que también controlan la posición. Tsai, un investigador, demostró que el mejor dispositivo para el control de la velocidad es el dispositivo de detección de fuerza. Con este lograremos sacar el máximo provecho y permitir que nuestros usuarios controlen de una forma más efectiva la velocidad que van a ejercer sobre los objetos de la interfaz. Mientras que para el control de posición es mejor un dispositivo que detecte la posición. Esto le dará mayor control al usuario sobre las posiciones de los objetos en la interfaz. Ahora preguntémosle a Natalia sobre las dos partes que acabamos de analizar para escuchar cuáles son sus reflexiones o comentarios a partir de estas. Una haciendo la latencia y la otra las propiedades percibidas y los datos procesados al momento de que nuestros usuarios interactúen con nuestros sistemas. Bueno, como hemos visto durante el recorrido de estos dos puntos, la latencia es un elemento primordial y a tener en cuenta en el diseño de nuestros sistemas, ya que hace parte fundamental de qué tan agradable es la interacción que brindamos a nuestros usuarios, además de brindar la calidad y funcionalidad. Sumado, también es muy importante seleccionar adecuadamente los dispositivos de que serán los encargados de mapear las propiedades que controlan los objetos de nuestra interfaz.
permitiendo que exista una interacción fácil de controlar y que no genera frustraciones. Ahora escucharemos sobre las relaciones naturales versus aprendidas. Ahora vamos a evaluar el trasfondo y el origen de estas relaciones indicadas anteriormente. Vamos a saber qué tan naturales o aprendidas realmente son. Esta primera relación interactiva pues ya lo suficientemente intuitiva, simple y fácil de asimilar por cualquiera de nosotros. Pero surge una pregunta, y es que si es necesario para un usuario tener que aprender una relación entre el control y la pantalla, cuando hay una transformación espacial entre la interacción con el control, en este caso los botones laterales del celular, y la respuesta que se muestra, en este caso el indicador de volumen. Evaluaremos ahora esto. Puede resultar una relación natural, porque las flechas están mirando hacia arriba, como podemos ver. Pero ¿qué pasaría si la flecha del control se posiciona a la derecha y mira hacia abajo? Ahora la pregunta no es acerca de las flechas, sino de si existe una relación natural entre el movimiento cíclico del controlador, como las agujas de un reloj, y una respuesta lineal, como la que vemos en la pantalla. La respuesta es no, es una relación aprendida, a pesar de si es un estándar cultural o un estereotipo. Cuando hay una transformación espacial, sin importar qué tan fácil nos adaptamos a ella, la relación es aprendida, no natural. Tal vez el caso más cercano podría ser una relación de congruencia espacial, como la siguiente. En la medida en la que el control suba, lo hará también su respuesta en la pantalla. Ahora en este ejemplo, donde no hay un significado espacial al estado de la bombilla, ¿podríamos decir si hay una relación natural entre el control y la pantalla? ¿Podríamos decir si la bombilla está prendida o apagada? En este caso, la respuesta depende de dónde vivas, porque esto se basa en un factor geográfico. Dependiendo del país donde estés, la posición del interruptor va a ser diferente. Y hay ocasiones en las que estamos sin energía. Interactuamos con el control muchas veces ignorando nuestras débiles relaciones físicas. Una analogía física es difícil de formar en ciertas ocasiones. Ahora por último veamos el siguiente ejemplo. Si intercambiamos la posición de los botones del ascensor, en este caso ya no hay una analogía física que ayude al usuario. Si esta fuera la organización de los botones universal, surgiría un estándar porque igual la gente tendría que usarlo, pero cometerían muchos más errores que en una relación basada en una analogía física. Varios autores, como Fitz y Seager, concluyeron que las personas toman más tiempo y cometen más errores si hay una disparidad entre los controles y la respuesta que efectúan. En las interfaces humano-computador hay un par de relaciones físicas, pero debido a la vasta diversidad de interacciones se deben plantear estas relaciones de la mejor manera. Las metáforas y los modelos mentales son muy útiles en estos casos. Un ejemplo de esto es crear una nueva ventana o guardar algún documento, como se explicará a continuación. Continuando con la idea de las relaciones naturales en contra de las relaciones aprendidas, encontramos el tema de los modelos mentales y las metáforas, en el sentido en el que las metáforas son una manera que se creó, que se ideó para poder hacer que esas relaciones fuesen naturales y no tuviesen que pasar por un proceso de aprendizaje en los usuarios. Entonces, realmente hay dos formas de aprender y adaptarse, las cuales son a través de las analogías físicas, que es lo que Norman en 1988 plantea, o también en las metáforas, por Carroll y Thomas. Esta es una comprensión física de una interacción basada en la experiencia. La comprensión física basada en la experiencia es lo que he experimentado, lo conozco y por ende me parece natural. Y entonces dentro de la lectura nos empiezan a introducir unos ejemplos que siguen con esas ideas. Por ejemplo, hay uno sobre el scroll pane, el cual lo que trataba de ejemplificar es desarrollar una comprensión física espacialmente congruente con las páginas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la acción para subir, el contenido se desliza, entonces nosotros empezamos a desarrollar una comprensión física del espacio en ese sentido, que es el sentido de la ventana. Entonces luego encontramos que las analogías físicas y metáforas son ejemplos del concepto general de modelos mentales, conocido también como modelos conceptuales. Los modelos mentales requieren a su vez una asociación con la experiencia humana. Es necesaria
haber pasado por un proceso de experimentación para poder tener estos modelos, para poder construir modelos mentales. Uno de los primeros modelos mentales generados en el HCI fue el Office Desktop, que fue creado en el contexto de las primeras interfaces gráficas, puesto que lo que se buscaba era hacer que los usuarios entendiesen estas nuevas interfaces gráficas, porque recordemos que, como ya nos han hablado previamente, las interfaces antes solo eran de línea de comandos y esto era lo más habitual. Era muy raro en esos días introducir una interfaz gráfica a los nuevos usuarios. Entonces lo que se buscaba era a través de modelos mentales, como por ejemplo carpetas, escritorios, una papelera. Los usuarios que eran normalmente trabajadores de oficina, ellos ya conocían todos los usos y la esencia de estos conceptos. Entonces era mucho más fácil poder generar esos modelos mentales y por ende permitirlos que haya una interacción mucho más adecuada con eso. Entonces eso ayudó a los usuarios a, primero, entender las interfaces gráficas, segundo, les dio un punto de partida y en vez de aprender algo nuevo, los usuarios interactuaban con conceptos familiares. Entonces, la implementación de esos modelos, luego surge un concepto que es Implementation Models, y estos son sistemas que imponen al usuario un conjunto de interacciones que siguen el funcionamiento interno de una aplicación, y esto es sumamente importante evitarlos. Nosotros no queremos que el usuario tenga que pasar por todo un proceso de aprendizaje en el cual tenga que memorizar cosas, porque se vuelve antinatural, es antinatural para el humano. Entonces lo que queremos es siempre estar en búsqueda de generar estos modelos. Luego nos muestran algunos ejemplos de esos modelos de implementación en el pasado. Por ejemplo, Cooper y Rayman, ellos hicieron uno para el fax, para la interfaz del fax, donde en el fax ellos guiaban al usuario con unos detalles y diálogos como bien angustiosos, y esto hacía que la relación con el usuario que quería mandar un fax fuese muy complicada, porque, por ejemplo, este sistema lo que hacía era pedirle información al usuario cuando al sistema le parecía que la necesitaba, más no cuando el usuario veía pertinente que esa información fuese solicitada. Entonces, eso y otras muchas más razones hicieron que pues son evidencia de que los modelos de implementación son una muy, 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 muy mala idea. Entonces, hay otros ejemplos de interfaces de computador humano-computador, perdón, como está el toolbar, que es este de acá, donde aquí encontramos, estos son muy, muy habituales para los diseñadores que tienen tienen es como son las herramientas de esos sistemas de dibujo o de diseño, donde para nosotros como diseñadores es muy habitual conocer todos estos iconos y saber qué es lo que hacen. Bueno, entonces básicamente esta fue una revolución, porque la toolbar lo que proporcionaba eran botones pequeños de tamaño consistente y implementaban iconos en vez de labels, en vez de etiquetas. Estos iconos dan una representación pictórica que en pues su deber ser era generalizar su función y darla a conocer sin tener que pasar por un texto. Sin embargo, no siempre, para todas las personas, incluso para los diseñadores, no siempre son muy dicientes estos iconos. Entonces, por lo que luego en el futuro Apple se inventó un sistema llamado Pop-ups Balloons, que es que cuando se hace hover a través de los iconos, sale un pequeño texto que es el nombre del icono, lo cual da una idea mucho más clara para qué se utilizaría esa herramienta. Bueno, entonces estos iconos, ¿por qué son importantes? Bueno, estos iconos activan en la mente del usuario, hacen una imagen mental. Ellos activan una imagen mental y dan una pista para una experiencia del mundo real que es similar a la acción asociada con el botón o la herramienta. Entonces, básicamente, siguiendo con las metáforas, son una pista. Entonces, sí, ejemplos de eso son como, este es de se llama Paint Shop Pro, el programa que se utilizó como ejemplo. Contaba con 21 botones y cada botón tenía un icono. Cada botón está asociado con una acción y los iconos escogidos son escogidos con mucho cuidado. Entonces,
A veces los iconos no son claros y por ende, entonces lo que les comentaba ahora, en 1991 fue que Apple implementa lo de las pop-ups balloons. Y luego la lectura habla de un ejemplo de modelo mental por Lindemann en 2005, en el que él creaba el modelo mental de una brújula para ayudar a los usuarios de realidad virtual a navegar por un edificio. Entonces este también es otro ejemplo de una metáfora que es muy diciente, la brújula, porque ya conocemos el norte, sur, este, oeste. Entonces también son modelos mentales que se necesitan aprovechar para poder implementar relaciones más naturales. Luego hablan de otras como los gestos con lápiz y menús circulares, menús de marcado. Luego también hablan de las metáforas del ejemplo de reloj y una entrada numérica con un lápiz. Son otros ejemplos donde, por ejemplo, dependiendo de la dirección de la línea, te arroja un número. Y pues luego presentan varios ejemplos de aplicaciones para personas con incapacidad, pues que eran invidentes. Entonces quería realizar una interacción que les permitiese conocer objetos que estén en alguna dirección. Entonces, por eso es que luego hay unos ejemplos donde mostraban que las interacciones eran a través de unas vibraciones, las cuales terminaban siendo muy complicadas porque obligaban al usuario a aprenderse los patrones de las vibraciones. Entonces esto también iría con la idea que tenemos que evitar, que es lo de los modelos mentales implementados. Y pues ya para finalizar, se realizaron estudios con estos últimos, donde se verificaban variables independientes y dependientes como las diferentes intensidades, duraciones y ritmos en los pulsos táctiles, que lo que permitían era hacer un estudio mucho mejor, porque los anteriores estudios que se hacían era simplemente una encuesta cualitativa hacia los usuarios, en las cuales se les preguntaba si les había parecido intuitiva o no, si les había gustado, si les había ayudado. Y pues esto, aunque sí son importantes, no son tan dicientes como empezar a verlos desde el sentido de las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, pues eso sería. Claro, Dani, me parece muy importante esta parte de todos estos modelos mentales y metáforas, y creo que se pueden relacionar bien con este tema de los modos que vamos a hablar en un momentito. Y pues, no sé, estos modelos mentales y metáforas que nos nombras aquí son muy funcionales para los modos que necesitan de una interfaz visual para saber qué es lo que se está presionando cuando se está usando, ¿cierto? Exactamente, entonces sí, básicamente estas metáforas le dan una pista o un punto de partida al usuario para poder saber más o menos qué empezar a hacer o cómo empezar a interactuar. Entonces, si bien así como se plantea lo de los modos, estas pistas ayudan a que esos modos sean mucho más dicientes, que sean mucho más intuitivos a la hora de interactuar con ellos. Pero pues ya Isa nos comentará de una mejor manera o una manera más amplia de esa cuestión. Bueno, ahora les vamos a explicar sobre los modos, los cuales se pueden definir como una condición funcional. Los modos se encuentran en todas partes aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, los teléfonos de oficina con una luz prendida significa que hay un mensaje en espera. Los sistemas físicos complejos como cortadores de césped, intersecciones de tráfico o lavadoras tienen una interacción un poco más compleja. Por ejemplo, los semáforos, algunos son controlados con computadoras cuando se puede encender la luz verde, pero esto solamente funciona en las horas pico. Los problemas aquí surgen cuando los peatones y los automovilistas no calculan bien el modo. Bueno, ahora para hablar de los sistemas interactivos, el desafío de los modos ocurre porque hay menos controles que tareas. Ahora les voy a dar un ejemplo con este teléfono, es un Nokia, el cual posee un botón que es el Navigate, el cual posee muchas funciones y muchas acciones solamente presionando ese botón.
A su misma vez también tiene una ayuda visual en la pantalla que posee, pues, que tiene texto en este caso, que me indica la acción que puede hacer ese botón en ese momento. También puede colgar llamada y contestarlas, entre otras muchas cosas. El siguiente ejemplo que se ve aquí es el de los botones de un monitor, el cual al presionarlos aparece una pantalla con los nombres de cada acción que puede hacerlo, que puede hacer pues, el botón de ese monitor. El siguiente ejemplo muestra los botones de PowerPoint, los cuales me indican, como Daniel ya lo explicó, a través de metáforas, qué es lo que puede hacer cada uno. El siguiente ejemplo es el de este reloj, que posee un modo con un solo botón, que posee este ciclo de acciones, el cual es el normal, el crono, el timer y la alarma. Y al volverse a hundir una sexta vez, se vuelve a repetir el proceso. Otro ejemplo que se puede dar es el del teclado, que si bien tiene 100 botones, puede tener 800 funciones gracias a los botones modales, como lo son el control, el alt y el shift. Bueno, entonces los modos es muy común verlos en la interacción con gráficos o interacción 3D. Entonces, por ejemplo, un mouse. Un mouse tiene un modo que le permite moverse en el plano X y Y, como se ve en la figura en el punto A. Sin embargo, si te encuentras en este modo y quieres hacer una rotación o movimiento de profundidad, tienes que cambiar al modo donde te puedas mover en el plano XZ. Entonces, para cambiar a este modo, pues tienes que seleccionar la figura, cambiar el modo de rotación y ya vas a realizar los cambios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las personas dicen que, o sea, pues sí, cada modo tiene su funcionalidad, pero al implementar varios en uno solo, hace que la interacción entre el usuario y una acción sea mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, en este caso, un mouse que se puede mover en el plano X y Y tiene 2 grados de libertad. Sin embargo, si un mouse puede moverse en el plano XYZ, tiene 3 grados de libertad y hará mucho más fácil para el usuario realizar la acción que quiere. Otro ejemplo es en la realidad virtual, donde se necesitan 6 grados de libertad. Esto quiere decir que se necesitan muchos más modos para poder cumplir con este requisito de tridimensionalidad y que se pueda cumplir todo lo de profundidad. Bueno, entonces para concluir, pues sí, todos los modos tienen su funcionalidad, pero si los implementamos y juntamos muchos modos en uno, vamos a poder crear una interacción entre el usuario y la acción que sea mucho más fácil de usar, cómodo y fácil de entender para ellos. ¿A ustedes creerían que es más fácil que es más fácil la interacción si hubiera un nodo que abarcara 5 funciones dentro de un, no sé, un teclado? Que sí, podría existir un botón en el teclado que pudiera tener 5 modos. Sí, pero o sea, si hubiera eso, sería más. ¿Ustedes creen que sería más fácil? O sea, a mí en lo personal me parecería un poquito más complejo, porque diría como que es que este botón, tal vez. Sí, de hecho sería pues más complejo hasta que uno se acostumbra. Por ejemplo, ahí está el teclado alemán, la lectura mostraba que tenía de hecho unas teclas que tenían varios modos. Pues imagino que en su idioma tendrán diferentes letras y pues para eso usan ese tipo de teclado. Entonces es como la parte de acostumbrarse. Bien, entonces, ¿usted qué opina, señorita Natalia, al respecto? Yo creo que dependiendo de la funcionalidad, pues si vos la necesitas realmente, vos te vas a acostumbrar y sea complicado. O sea, si vos necesitas realizar tal función o tales funciones, vos, aunque sea duro, te vas a terminar acostumbrando y pues va a ser más fácil para vos que una tecla te permita hacer tantas cosas al mismo tiempo. ¿Ustedes creerían que si
que si se inventara algo para esto, como la parte 3D, que requiere más grados de libertad, o sea, a mayor, o sea, ¿ustedes por qué creen que es importante que a mayor cantidad de grados de libertad, mayor cantidad de nodos, de modos, digo? Es que los grados de libertad son como la cantidad de modos que vos necesitas. Entonces, digamos, si tenés un grado de libertad, necesitas como un modo. Si tenés ya como 3 grados de libertad, un modo no te va a suplir 3 funciones. ¿Sí me entiendes? Como que los grados de libertad son como las funciones que te están requiriendo, y un modo que solo te cumple una función no va a ser capaz de cumplir con todas las funciones necesarias para cumplir con todos los grados de libertad. O sea, con una sola función, no, o sea, con una sola función no podría ser todo, o sea, es imposible que lo haga todo a la vez. Chao, Sebastián. Sí, es imposible, tendría que juntarse con otras para llegar varias cosas al tiempo. O sea, no, o sea, me parece muy interesante todo el asunto. Pero pues por el momento sería todo. Le agradezco, ñeritas, porque respondieran mis dudas. Muy interesante el tema. Ok, bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que hablará un poco más a profundidad de estos grados de libertad. Bien, muy bien. Agradeciendo la introducción dada por nuestras compañeras, quisiéramos hablarle más sobre los grados de libertad o DOF. Entonces, como ya saben, los grados de libertad son 6 parámetros, 3 de orientación y 3 de posición, identificados como X, Y o Z en el lado de posición, y teta de X, teta de Y y teta de Z en el lado de orientación. Entonces, se puede preguntar por qué es tan importante esto. Bien, partamos de que en el mouse la orientación solo se puede hacer en la posición X y Y, y ambas están sumamente arraigadas, o sea que no están fuertes la una de la otra. Entonces, una de las soluciones más interesantes que se dio a esta problemática fue el mouse de Rocking o Rocking Mouse. ¿Por qué? Porque esta agregaba 2 grados de libertad, la orientación en X y la orientación en Y. ¿Cómo? A través de los modos, que es un tema que hablamos con anterioridad, en el cual la persona intercambiaba entre modo y le permitía, con la parte esférica debajo del mouse, moverse, intercambiar entre orientaciones y moverse en un plano tridimensional. Esto dio como resultado que hubiera un 30% más de velocidad de realizar estos movimientos y facilitaba ciertas funciones. Pero entonces esto nos abre la siguiente pregunta: ¿es necesario que para cada grado de libertad esté separado en el dispositivo? Ya que vimos que ese con 2 modos facilitó mucho la interacción de las personas. Pues la verdad es que sí o no, depende de la situación. ¿Y por qué? Bien. En el mouse tradicional y en el Edit Screen son 2 ejemplos claros de esta relación. ¿Por qué? En el Edit Screen, el posicionamiento y posicionamiento en Y están separados con los botones de cada lado, lo cual facilita mucho la realización de líneas verticales y horizontales. Sin embargo, las líneas diagonales son muy difíciles, ya que tienen que mantener hundidos ambos botones a la vez. Entonces, la interacción es más complicada en ese aspecto. Mientras que en un mouse tradicional, hacer líneas verticales y horizontales es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque ambas partes están sumamente integradas. Mientras que es una línea diagonal, en trazos es sumamente fácil. Y obviamente ninguna de estas 2 opciones posee la orientación o esos grados de libertad en sus opciones. Esta se vio de cierta forma solucionado con la inclusión de la rueda en el Microsoft Intelligent Mouse en los años 90, a mitad de los mismos, donde la posición en Y se vio de cierta forma desarraigada al mouse, al movimiento del mismo, con la rueda que permitía moverse hacia arriba, hacia abajo, el posicionamiento en Y. Entonces, continuando con la pregunta, ¿es necesario que estén separados? Pues depende de la situación. ¿Por qué? Porque esto puede generar
dependiendo hay que entender la relación de los grados de libertad con el dispositivo que está usando y también con la tarea a realizar, que son las tres áreas más importantes. Esto dio como resultado la creación de dispositivos multisensoriales que a través del escaneo infrarrojo de un área táctil facilita la interacción en los 6 grados de libertad disponibles, pero que obviamente a grandes rasgos dependerá mucho de la tarea a realizar, pero que hoy en día es un área que todavía busca una solución muy efectiva independientemente de su necesidad. Es un área que requiere de mucho abarque y pues en ese momento se está en la búsqueda de una respuesta efectiva, por lo cual se puede concluir que a pesar de que es muy importante, pues se puede decir que es necesario entender la tarea por la que está haciendo y pues que también es un área que requiere de mucho aporte por parte de los futuros investigadores de Human Computer Interaction. Y pues ya para preguntar, pues aquí con nuestro invitado Camilo, a ver qué nos podría decir al respecto. No, me parece súper interesante mirar como toda la evolución que fue existiendo hasta llegar finalmente al mouse que tenemos hoy en día con la ruedita. Pero se me ocurrió la siguiente pregunta que también se la quiero lanzar a todos nuestros oyentes, y es: ¿en qué ocasiones vale la pena revisitar todos estos dispositivos multisensoriales? ¿En qué momento sería mejor cambiar el mouse actual que tenemos por uno de los que fueron desarrollados tantos años atrás? Así es cierta, no sabría cómo responderte, honestamente. Es una buena pregunta. Pero yo sí que podría decir que dependerá de la tarea, ¿sabes? Muy importante. Porque para una persona que está en una oficina, no creo que haya una necesidad muy grande, pero también creo que hay que partir de que hay ciertas situaciones en las cuales el mouse, sus características y los modos que posee, que son muy pocos, facilitan las interacciones. En cambio, una persona que se enfoque en la modelado de objetos tridimensionales, sí creo que puede ser un poco más necesario la implementación de nuevas tecnologías que abarquen esta área. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, sí, creo que es interesante mirar en el campo de, como tú lo dijiste, en la creación de elementos 3D. Creo que ahí sí puede resultar bastante útil como intentar buscar implementar más bien el uso de esos dispositivos que estamos viendo en estos momentos. Bueno, ya para abarcar ese tema de los puntos, de los grados de libertad, voy a introducir a nuestro compañero en el momento, Juan Camilo, bien pueda. Y bueno, gracias, John. Lo primero que debemos saber es que la computación móvil se puede decir que surgió a mediados de los años 80 con unos dispositivos que eran llamados PDA, que son esos que podemos ver en la imagen de la izquierda, que eran prácticamente su traducción es Personal Digital Assistant, que eran unos dispositivos de tamaño bastante grande donde podrías realizar acciones bastante básicas, como era el envío de mensajes, manejar tus fechas en los calendarios y también tener, por decirlo de cierta forma, tu propia lista de tareas por hacer, como tu checklist. La introducción de estos dispositivos supuso un gran cambio en las interacciones que teníamos con estos mismos, pero el mayor cambio se dio en el año 2007 con el lanzamiento del primer iPhone. ¿Por qué digo que con la llegada de la computación móvil se introdujeron grandes cambios? Bueno, primero porque los métodos de entrada a los que ya se estaban acostumbrados por ese momento no existen. En los primeros teléfonos no había la posibilidad de usar ningún mouse ni teclado físico como los que sí era posible en la computación de escritorio. Con la llegada de los smartphones fue también la llegada del método de entrada directo, es decir, nuestros dedos. Con estos podíamos tocar diferentes elementos, llegaron los gestos como el swipe, el zoom in, el zoom out, poder girar las imágenes. Esta era como la representación final del what you see is what you get, porque no existe un método de entrada más directo en estos momentos que nuestros propios dedos. Pero con todas estas nuevas incorporaciones también surgieron nuevos desafíos que anteriormente no existían. Al ser nuestro método de entrada del dedo, surgieron principalmente dos problemas.
El primero era que se dificultaba seleccionar un elemento en particular porque este elemento es tapado con nuestro dedo al momento de que nos estamos acercando. Entonces esto pues, se puede prestar para muchos errores. Y el segundo fue que se hizo necesario tener en cuenta una variable que hasta el momento no se tenía, la cual era el tamaño de los dedos de las personas, porque obviamente no todos tenemos el mismo tamaño, y si se desarrollaban interfaces donde los elementos estuvieran muy pegados el uno al otro, pues esto se podría prestar para errores de que pulsaras el elemento que no era. Estos dispositivos también trajeron otras novedades, como fue la inclusión de sensores como el giroscopio, el acelerómetro, el GPS, los cuales, pues aparte de sus usos más tradicionales, como por ejemplo en el caso del GPS para el Google Maps, al día de hoy todavía siguen realizándose investigaciones que pretenden arrojar nuevos usos para estos dispositivos. Entonces no sé si John le gustaría realizar algún aporte o tiene alguna pregunta sobre el tema. Honestamente sí me gustaría, me parece muy interesante como que también la evolución de los celulares ha influenciado mucho el área de la interacción hombre-computador en los dispositivos, los computadores, digo. Y también como que las problemáticas que han surgido, obviamente, pues porque ya no hay un mouse, ya no hay un teclado, puede ser muy pequeño, el tamaño del dedo del usuario. Entonces, es posible que, dado el caso, pueda llegar el momento en el cual haya un celular que adapte su tamaño a las necesidades de la persona, o que el mismo sea tan accesible y responsivo que pueda facilitarle al usuario, como que decirle que está oprimiendo. Claro que son dos preguntas, la verdad. Partamos de primero de un celular que cambie de tamaño. Es una pregunta bastante difícil, pero probablemente en algún lugar del mundo ya se están realizando investigaciones para llegar a algún tipo de dispositivo como el que describes. Bueno, y creo que también es importante nombrar otros avances que gracias a Apple se tuvieron, y fue, digamos, la inclusión del software Keyboard, que fue propietario en su momento de Apple, el cual consistía en que, por ejemplo, si tú pulsabas una letra, para evitar que de pronto pulsara la letra que no era, al momento que tú la pulsabas arriba de tu dedo, sale la letra que pulsaste, arribita en un recuadro. Entonces esto se hizo con la intención de que si tú pulsaste por error la letra que no era, pudieras visualizarla, darte cuenta que pulsaste la letra equivocada y pudieras simplemente deslizar el dedo para corregir tu error y pulsar la letra que inicialmente deseabas. Espera, o sea, ya hay una tecnología similar, pero, o sea, el keyboard que hizo Apple, ¿no? O sea, ahorita que lo pienso, no le ha parado mucha atención a ese detalle de los computadores de Apple. Bueno, no he sido fanático de la marca, honestamente, entonces no me había percatado del mismo. Entonces existe una tecnología similar, o sea, que pueda como que responder a mi segunda pregunta, de que se le pueda decir al usuario sin ser tan intrusivos si está cometiendo algún error o si está haciendo lo correcto. Sí, claro, creo que el mejor ejemplo lo ilustrarían los teclados actuales, que traen la característica que acabé de mencionar. Creo que es una buena forma de darle la oportunidad al usuario de darse cuenta que cometió un error y darle la opción de que lo pueda corregir. ¿Cómo lo mejorarías? Si pudieras, o sea, al público, ¿qué se le ocurre? Una hora de creatividad, hacerlo que te lo más... Sí, también nos gustaría lanzarle la pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué función le añadirían a un teclado que facilitara, que disminuyera la posibilidad de pulsar una letra equivocada? Bueno, anteriormente estábamos hablando de los grados de libertad y el contexto móvil. Ahora, en esta sección 3.8, que se titula Errores de interacción, nos enfocaremos en el contexto móvil, en los errores que pasamos desapercibidos en las interfaces de programas y cómo afecta a los usuarios esto. La mayoría de los análisis de este capítulo están dirigidos a propiedades físicas de la interacción, interfaz humano-computadora. Bueno, la investigación empírica en HCI trata principalmente de encontrar las propiedades físicas y las combinaciones que mejoran el desempeño humano. Pero ¿cómo comprender esto un poquito más fácil?
Bueno, para hacer esto más sencillo de comprender esta frase, que es el concepto base para entender este tema, vamos a hacer una pequeña analogía. Vamos a decir que este tema completo es un plato de comida. Y entonces sería algo así como decir que el desempeño humano es la comida, es el alimento, mientras que las propiedades físicas son el plato o el utensilio. Entonces estamos buscando un alimento bueno y nutritivo, ¿verdad? Y bueno, así es como más fácil entender por qué los errores de interacción están tan ligados con HCI. Más adelante vamos a explicar un poquito más y vamos a desmenuzar esta analogía. Pero por ahora vamos a ir a los problemas. Hay bastantes avances en los programas de escritorio y en general en la tecnología. Sin embargo, la computación de escritorio hasta el día de hoy está plagada de problemas. Ahora vamos a hablar de esos problemas que se dividen en problemas grandes y pequeños. Mientras en otros tenemos los problemas grandes que atraen el total de la atracción, o sea, la importancia, y que los desarrollamos fácilmente, se arreglan con facilidad. Los problemas pequeños tienden a dejarse intactos porque son pequeños, se supone que son irrelevantes, por así decirlo. Pero es más adelante cuando empezamos a darnos cuenta de estos problemas y empezamos a ver las causas, a ver las consecuencias, se empiezan a reflejar las consecuencias. Entonces, primero vamos a comenzar con un problema, que es el problema que es un ejemplo de un problema de guardar y descartar cambios. Este es un cuadro de diálogo que comúnmente pues nos aparece. Bueno, este es un poquito viejo, pero en este caso el escenario es que un usuario pierde la información en el programa en el que sea que está trabajando. Ese es un claro y serio defecto de diseño de la interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque el lector siempre está alerta a nuestro usuario y va a responder rápidamente sí a cualquiera que sea el mensaje. Y más si nuestro cuadro de diálogo es bastante similar. ¿Y por qué el usuario hace esto? Pues porque el usuario espera un cuadro de diálogo y acepta sin dudarlo. Porque nuestros usuarios no tienen experiencias ni expectativas de qué es lo que va a pasar en la pantalla. Y esta solución, la solución a este problema es muy sencilla, porque como lo han propuesto algunos programas, simplemente es delinear o dejar predeterminada la opción que utilizaría el usuario. Es decir, podemos ver cómo está seleccionado en el primer cuadro de diálogo verde, guardar antes que no guardar. Y siempre le hacemos ese guioncito abajo para diferenciar esto. Problema que no estaba en el anterior problema. Y es muy sencillo arreglarlo y qué ventajas pues nos trae solucionar este problema que es tan pequeño y puede ser insignificante. Nos ahorra tiempo y bueno, ¿a cuántas personas no se les pudo eliminar un documento súper importante por este sencillo problema al que no se le va a prestar demasiada atención? ¿Sí? Son problemas que pueden evitarse y van a mejorar el performance con el usuario. Entonces, ahora vamos a seguir a otro ejemplo, que es el ejemplo de inconsistencia en el inicio de sección. El usuario tiene problemas la mayor parte del tiempo. Para entenderlo mejor, vamos a poner este ejemplo. Supongamos que el usuario va a iniciar sesión, ¿verdad? Él debe escribir la contraseña. Y no se cerciora de que la escribe en mayúscula. El inicio de sección va a fallar y pues va a tener que reingresar la contraseña una y otra vez. Pero él va a seguir mal, ¿por qué? Porque tiene la contraseña en mayúscula. Pero el usuario no sabe, ¿verdad? Solucionar este problema no es complicado. Solo se necesita enviar un diálogo que indique al usuario que tiene activadas las teclas en mayúscula. ¿Y cómo afecta esto al usuario? Pues bueno, la persona no sabe que está escribiendo en mayúscula y lo que va a hacer es escribir una y otra vez y puede que se le bloquee la cuenta o el programa que esté utilizando.
Lo único que hay que hacer y que se puede solucionar es con unas líneas de código y el usuario va a ver el diálogo. Y podemos evitar ¿qué cosas? Frustración del usuario, consumo de tiempo y el posible bloqueo de una cuenta. Son, como pueden ver, son problemas muy sencillos, son problemas súper chiquitos, pero que llevan a consecuencias mayores, porque vamos a estar de cierta forma, vamos a hacer que el usuario se indisponga. Por eso, pues también es importante recalcar la ausencia de expectativas que mantiene el usuario. También es importante recalcar que la ausencia de expectativa mantiene al usuario en guardia, ¿sí? Él no sabe qué va a hacer. El usuario en la mayoría de las veces no está muy seguro de qué hacer o de qué esperar. Él no va a revisar si el teclado está en mayúscula, si alguna otra tecla está iniciada. Y por eso es que tenemos la analogía, como les decía anteriormente, del plato, la comida. Nosotros facilitamos la ergonomía del plato para que el usuario pueda comer mejor, pueda llegar a su desempeño, que sea mejor. Y bueno, y ahora salimos de una analogía a otra y les voy a mostrar, por así decirlo, que el usuario es como un tallador de madera que afila herramientas en lugar de crear obras de arte. Por eso debemos prestarle atención a los pequeños problemas. Nos ayudan a agudizar el desempeño de nuestras herramientas, de nuestro plato o utensilio. Y bueno, ¿por qué hay que darle tanta relevancia? ¿Por qué recalcamos tanto en darle relevancia a las pequeñas interacciones? Cuando las consecuencias de los errores son pequeñas, como un clic en un botón adicional o un cambio de mirada, estos errores tienden a persistir. ¿Por qué? Porque son tan pequeños que nosotros no le damos importancia, los dejamos ahí, pero ellos siguen, debajo de cuerdas siguen ahí, pero como son tan chiquitos los dejamos como si fueran insignificantes. Los programadores que crean las aplicaciones tienen muchos problemas en qué centrarse, ¿verdad? Como trabajar en la lista de verificación de funciones para agregar a la nueva versión del programa que están haciendo, de la solicitud de la fecha límite, del deadline, y dan por paso pues estos errores. Porque los programadores no están en pro del usuario, están en pro del funcionamiento de la interfaz. Es por eso que es importante incluir pues HCI. Entonces, para nosotros desmenuzar pues todo esto que acabo de decir y todo esto que se ha mencionado anteriormente, tenemos que concluir que hay que darle una importancia a los pequeños errores, hay que darle bastante importancia y preguntarnos a la hora de intervenir una interfaz, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos hacer? Las pequeñas interacciones revelan datos súper importantes y a veces pues se ignoran porque se supone que hay errores mayores. Y a su vez estos errores mayores los solucionamos de una forma más fácil, por así decirlo. Y dejamos los chiquitos que crezcan y pues tengan consecuencias mucho mayores. Ahora, también es importante observar al usuario, saber qué hacían las manos y los ojos del usuario cuando está interactuando con una máquina. Prestar atención a las interacciones máquina y usuario, si eran rápidas y naturales o incómodas, y hasta si podemos ver que son innecesarias, que sobran. ¿Podría un rediseño de interacción mejorarlas? ¿Los elementos que queremos agregar pueden mejorar el performance y la experiencia con el usuario? Bueno, la invitación es que pensemos en estas preguntas, obstáculos y demás como oportunidades para la investigación empírica en HCI. Y bueno, esto sería todo por hoy.